Vamos a meternos de lleno en una de las ideas más fascinantes y a primera vista más contradictorias de la fe anglicana. Una de esas que te hace pararte a pensar y que al final define toda una visión de Dios. Hoy, hoy vamos a explorar la naturaleza del cuerpo de Cristo. Y aquí la tenemos, la pregunta clave, el nudo de la cuestión. ¿Cómo es posible que un Dios que se define como sin cuerpo tenga un hijo con un cuerpo? Un cuerpo físico y eterno. Suena una paradoja irresoluble, ¿verdad? Por un lado tenemos la idea de un Dios que es puro espíritu, por otro, la de un hijo que es carne y hueso para siempre. Bueno, pues vamos a ver cómo la doctrina anglicana se atreve a desentrañar este increíble misterio. Y mirad, la tensión está aquí, negro sobre blanco, sacada directamente de los textos fundacionales anglicanos. A un lado, el artículo 1 nos dice que Dios es sin cuerpo, partes o pasiones. Al otro, el artículo 4 describe a Cristo después de resucitar con carne, huesos. La pregunta es obvia, ¿cómo es posible que las dos cosas sean verdad a la vez? Pues resulta que la respuesta está, curiosamente, en la propia estructura de esta doctrina. Vale, pues vamos por partes. Empecemos por la primera pieza de este puzzle, la idea de la naturaleza de Dios según la doctrina anglicana más clásica. Este es el punto de partida, y es clarísimo. El artículo 1 de los famosos 39 artículos es categórico. Dice, hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes o pasiones. O sea, que la esencia divina es espíritu puro, algo infinito, inmutable, que no está para nada sujeto a las limitaciones de un cuerpo físico. Hay que quedarse con esta idea porque es fundamental para entender todo lo que viene después. Ahora bien, aquí viene lo bueno. Lo más interesante de todo esto es que la respuesta a esta contradicción la encontramos en los mismos documentos que la presentan. Es genial. Para quien no esté familiarizado con ellos, los 39 artículos son, digamos, el ADN de la identidad anglicana. Pero ojo, no se inventaron nada nuevo. En realidad son un resumen muy cuidado de la fe de los primeros grandes concilios de la Iglesia, sobre todo el de Calcedonia, que fue el que se pegó al trabajo de definir cómo se relacionan la divinidad y la humanidad de Cristo. Y aquí, en el artículo 2, está la primera gran pista. Dice que el Hijo tomó la naturaleza humana de su sustancia, es decir, de la sustancia de la Virgen María. Esta pequeña frase lo cambia todo. Es crucial. No es que crease un cuerpo de la nada o que se trajera uno del cielo. No. Tomó nuestra humanidad. Su humanidad es la nuestra. Es real, heredada. Le une biológicamente a todos nosotros, a la creación. No es un disfraz, es algo que asume para siempre. Vale, y ahora vamos a la parte que es quizá la más radical y la más propia del anglicanismo. La idea de que este cuerpo físico permanece, incluso después de la resurrección y la ascensión al cielo. El principio fundamental es este. Glorificar no significa eliminar. Significa perfeccionar. Para el pensamiento anglicano, cuando el cuerpo de Cristo fue glorificado, no se disolvió en espíritu ni fue como absorbido por su parte divina. Todo lo contrario. Fue llevado a la perfección de lo que significa ser humano. Liberado del deterioro, sí, pero conservando toda su integridad. Y es que esta cita del artículo 4 es de una claridad brutal. El lenguaje no es para nada metafórico. Habla de carne, huesos, insiste en que Cristo se llevó al cielo su humanidad completa y perfeccionada. La misma humanidad que tomó de María es la que está ahora mismo, según esta doctrina, sentada a la diestra del Padre. Y claro, esto nos devuelve de cabeza al problema lógico. Para intentar resolver este nudo, tenemos que recurrir a uno de los grandes arquitectos de la teología anglicana, Richard Hooker. Fue él quien nos dio el marco, la estructura lógica, para entender cómo estas dos realidades pueden, de hecho, coexistir. Hooker no le tiene miedo a la pregunta y va directo al grano. A ver, si el cuerpo de Cristo es finito y está en un lugar concreto, el cielo, ¿cómo se relaciona eso con su divinidad, que es infinita y está en todas partes a la vez? ¿No debería ese cuerpo finito, pues o bien ser aniquilado por lo infinito, o bien volverse infinito y omnipresente también, como pensaban algunos teólogos luteranos? La solución de Hooker se apoya en un concepto clásico con un nombre algo técnico, communicatio idiomatum. Pero tranquilos, vamos a desglosarlo. Es más sencillo de lo que parece. Primero, hay que tener claro que en Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, y que no se mezclan, permanecen distintas. Segundo, estas dos naturalezas se unen en una única persona, que es el Hijo. Y tercero, este es el punto clave, las características o propiedades de cada naturaleza se pueden atribuir a esa única persona. ¿Qué significa esto? Pues que podemos decir Dios sufrió en la cruz. Obviamente no en su naturaleza divina, que no puede sufrir, sino en la naturaleza humana que asumió.
Y del mismo modo podemos decir que el hombre Jesús es el creador del universo, no por su humanidad, sino por su divinidad. Y para que se vea bien lo particular de esta postura, esta tabla comparativa es muy útil. Por un lado, la tradición luterana tendía a lo que se llama ubicuidad, que el cuerpo glorificado de Cristo comparte la omnipresencia de su divinidad, o sea, que está en todas partes. Por otro, la tradición reformada a veces ponía tanto el acento en la distinción entre las dos naturalezas que costaba ver la unión. Y el anglicanismo de Hooker, pues traza una especie de vía media. El cuerpo de Cristo está en un lugar, en el cielo. Pero como ese cuerpo pertenece a una persona que es divina y omnipresente, sus efectos, su gracia, eso sí que se extiende a todas partes. Y así, ¡pum!, volvemos a la paradoja del principio y vemos que se resuelve. La afirmación del artículo I, la de que Dios es sin cuerpo, se refiere a la esencia divina, a lo que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sí mismos. Y la afirmación de los artículos segundo y cuarto, la de que el Hijo tiene carne y huesos, se refiere a la naturaleza humana que la persona del Hijo añadió a sí mismo. No hay contradicción. El Hijo no dejó de ser Dios. Lo que hizo fue añadir a su ser divino una humanidad completa. Y para siempre. Muy bien, todo esto es teología de la buena, muy precisa. Pero ¿y qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué consecuencias tiene para la vida de fe de una persona normal y corriente? Vamos a ver la parte práctica de todo esto. Pues las implicaciones son, en realidad, gigantescas. Pensemos en tres. Primero, la salvación. Si Cristo tomó nuestra misma sustancia, significa que redimió a la humanidad desde dentro, como si fuera un nuevo Adán. Segundo, la intercesión. Esto nos dice que hay un sumo sacerdote en el cielo que entiende perfectamente la debilidad humana, porque sigue siendo humano. Y tercero, y muy importante, la Eucaristía. La conexión que se establece en la comunión es real porque se conecta con un cuerpo vivo y glorificado, aunque esté en el cielo. Y aquí es donde todo encaja de una manera, la verdad, brillante. La misma carne, la misma humanidad que el Hijo tomó de la sustancia de María, ahora glorificada, se convierte en el alimento espiritual en la Eucaristía. De modo que al participar, las personas son incorporadas a esa misma humanidad redimida y, a través de ella, a la mismísima vida de la Trinidad. El círculo se cierra. Y terminamos, como siempre, con una pregunta para la reflexión. Si esta doctrina anglicana tiene razón, y la materia, la carne y los huesos de nuestra humanidad, ha sido elevada al centro mismo de la vida de Dios para siempre, ¿qué nos dice eso sobre el valor de nuestra propia existencia material? Sobre la dignidad de nuestros cuerpos, de nuestro mundo, de todo lo físico. La verdad es que pararse a pensar en eso puede cambiar nuestra forma de ver las cosas.